Hola mis amigos de Habla Causa, otro video más. ¿Se acuerdan que les prometí lo de la caja misteriosa? Pues hoy es la apertura. Pero antes quisiera invitarlos al sitio donde voy a estar haciendo las aperturas. ¿Ok? Disfruten. Parte de lo que está aquí me ha salido muchas veces en las unidades o almacenes abandonados. Como buen ejemplo, estas cámaras que muchos recordarán. Cámaras de todo tipo. Y todas estas, aunque no lo crean, me han salido en las unidades abandonadas. Como esta guitarra, se acordarán que es la que me salió en el último storage comprado y que es del último video. Colecciono todo lo que son figuras coleccionables o figuras de acción, mejor dicho, como las de series como Evangelion, los Thundercats, anime. Hay de todo un poco, la verdad, que soy mix, no me centro en una sola cosa. También colecciono esta clase de unidades. Este es de los primeros lectores de discos láser que salieron antes de los CDs. Hay PlayStations por todos lados. En mis ratos libres me gusta jugar. Esto me lo traje de Perú. Bueno, me lo trajo mi esposa de regalo. Son unidades que contienen muchísimos juegos. Tengo el GameCube, Nintendo 64, Super Nintendo y el Nintendo. Y pues también me gustan series como My Hero Academy. Y como no acordarse de Ultra 7, lo máximo. A este señor lo admiro mucho, por eso decidí, o una amiga me trajo de El Salvador, la alcancía de Nayib Bukele. ¿Quién no admira a ese muchacho? Carambas, como no tuviéramos a alguien así en Perú. Perú sería diferente. Mad Hunter, le hice una estatua en resina, me la firmó. Tengo graduación 10 de las tarjetas de Messi. Tengo Hot Wheels que se llaman Redlines. Son muy buscados y pedidos. Hay cómics. Ese es el Goku de mi video de customización. Matt. Acá están las revistas. Y acá están los muñecos. Y bueno, pues hay de todo un poco. Esta es la gorra de Mad Hunter. Me encanta Mario Bros. Y como digo, mientras tengan el alma joven, se puede disfrutar de todo eso. O voy a mentir, Messenger. Estos lentes es una de las cosas más valiosas que tengo en toda mi colección. ¿Por qué? Porque pertenecían a mi papá. Y bueno, espero les haya gustado mi colección de discos. Y aquí está el tocadiscos. Y bueno, vamos a comenzar con la apertura. Y aquí es donde voy a estar haciendo mis próximos videos en Habla Causa. Y bueno, muchachos, aquí de nuevo con ustedes. Así que vamos a hacer la apertura de la caja sorpresa. Ya no va a ser más sorpresa. Y vamos a ver qué pasa. Como les di el avance, así está, así lo encontré. Y cuando vi este t-shirt, que es el que les enseñé, este jersey, pues dije, así como está, así me la llevo. Muchas veces es mejor asegurar las cosas y ponerlas de frente en el carro cuando vemos algo valioso, por si acaso. Y miren, una jersey original de Kobe Bryant, el número 8. Por lo que veo es talla L. Original. Ya les voy a estar poniendo, a medida que va avanzando el video, el precio de esta camiseta. Y si es de mi size, ni pintado queda mejor. Kobe, leyenda. Y miren, la número 24. La otra playera de Kobe Bryant. Durante su carrera vistió dos números, el 8 y el 24. Que está un poquito manchada, pero yo creo que se puede arreglar. Esta también está. Dice talla S, pero lo bueno que aquí las tallas son grandes. Así que vamos a ver.
Bueno, estas se van a tener que ir para mi colección privada de jerseys de básquetbol. 2 camisetas de Kobe Bryant. Ya van a ver los precios que llevan estas camisetas hoy en día. Shaquille O'Neal. La verdad que en una sola caja vamos bien. Nos ha salido también un set de porcelana de Disney. Mr. Pato. Esencia Body. Essent. Lo que me imaginaba. Huele muy rico. Acá, si pueden ver aquí, son unos lentes. No es nada de eso. Miren esta cajita. Amigos, acabo de mover esta caja y escuchen. Oh no. Parece que falsa alarma porque es Charm. Son unos dijes para los brazaletes para niñas. Vamos a ver esta cajita. Normalmente en estas cajitas se puede encontrar oro. No, son para brazaletes para niñas. La primera caja no tuvimos suerte. En la segunda tampoco. Pero la tercera tampoco tuvimos suerte, así que hay que seguir buscando. Acá. Un velo de novia de Princess. Okay. Lo que uno tiene que hacer por vistas. Dios mío. No me queda tan bien. Pero bueno. Pongámosle $5 en la flea market. Sobre todo si es de Disney. O también podemos intentar venderlo en eBay. Así que todo vale. Una playera de Family Guy. Esta no es antigua. Pero hay una forma de saber si son antiguas. Porque hay una fiebre ahorita por las cosas antiguas. Sobre todo ropa. Que acá la llaman vintage. Pero se supone que tiene que tener un solo stitch. Y este tiene un solo stitch. O no, doble stitch. No es tan antigua, pero es de la Guerra de las Galaxias. Y como ya han podido ver, a mí me gustan las guerras de las galaxias. Pero no crean que también me quedo con todo. Esto sí se va para venta. Todas estas cositas se van para venta. Menos los jerseys. Ok, vamos a sacar esto. Okay. Oh, volví a escuchar ese sonidito. Puede que haya sorpresas, Esto es un canvas y le han hecho un collage de corbatitas Michi. A alguien le puede gustar por $1 en el flea market. Oh, amigos, miren. Una gorra autografiada. Esto se supone que es de los Golden State Warriors, pero su logo es diferente, entonces este es un poquito más antiguo. 4/11/2010 y está nuevecita. 2010, eso quiere decir que tiene 13 años esta gorra y está nueva. Ni siquiera le sacaron el cartón que tiene aquí. Y esto es 3 tickets. Oklahoma City Thunder versus los Golden State Warriors. Sección 119, lower level. $85 cada entrada. Oh, miren esto. Es 2009-2010 Golden State Warriors Single Game Credential por media. So, esta persona que agarró esto ha tenido acceso a todo. Entonces puede ser que esta firma que esté aquí sea original. Carteritas de niñas,
Pañuelito de niñas. Mi pequeño pony, no, tendría aquí el... Dice Sofía the First. Ah, ok. Bueno, entonces es mercadería para el flea market. Acá se supone que... Pero no suena. Ah, falta pilas. Pero vamos a buscar las pilas y luego lo probamos. Para jugar uno. ¿Qué más tenemos por aquí? Oh, miren amigos. Es un estuche de lentes, dice Coach. Saben que la marca Coach es cara, es algo caro aquí. Pues aquí están los lentes. Oh. Coach. Y los lentes dicen Versace. O Versace. No importa, la cosa es que se ven bonitos. Estas son cosas para eBay. O Jack de Locker Nuts. Lo conocí hace poco. Me recomendó hacer también cosas en Whatnot. Es una aplicación para subastas. Entonces todo lo que vamos encontrando podemos subastar las cosas. Así que eso es bueno. Ya veo unos collarcitos, gargantillas para niñas. Que se cayó por aquí. Otra gargantilla. Estas las voy a poner aquí abajo. Esto también. Esto también. Para poder subir esto de aquí. Que estoy viendo. Oh, miren amigos. Miren esto que acabo de encontrar aquí. Oh, wow. Es un iPod Nano. Que ni siquiera le han quitado los stickers. Está nuevecito. Y miren, otro más para la colección. Yo creo que este más o menos está un promedio, así como está en estas condiciones, un promedio de 70 a 100 dólares. En ese rango. De repente, si me animo, lo pongo en eBay. Este es un piggy bank o una alcancía, pero no suena a monedas. Entonces quiere decir que va a haber billetes. Miren qué bonita, es una carterita para niñas. Creo que esta caja particularmente era de niñas. Hay juguetitos, collarcitos, cositas de niñas. Todos son cositas de niñas, juguetitos. Así que vamos a seguir. Ya ven, no estaba lejos de mi pequeño pony. Acá hay un pony. Otra alcancía. Un cupcake. Cupcake. O pastelito. Este es lo que nos gusta encontrar, muchachos. ¿Qué les dije? Este es buen signo. Aquí es donde uno pone las monedas para ir a cambiarlas al banco. Miren, Disneylandia, Minnie Mouse. Perfecto. Estas también son para eBay. Esta sí no me alcanza, pero bueno. ¿Qué tal? Un par de lentes que dice aquí Blue Ox Students. ¿Qué tal se ve? Sí, pero ya no veo nada ya. Justice. Oh, Justice. Mi hija solía comprar ahí en Justice. Para niñas. Un beanie. ¡Ja! Les estoy diciendo cómo me encantan los productos de Apple. Casi siempre encontramos solamente las cajas. Y es una decepción total o cuando nos damos cuenta que está la pura caja, pero esta vez sí está el reloj. Y uno así está ahorita en este estado, me imagino unos 60 a 100 dólares. Eso sí funciona. Comentar lo que pasó. Aquí hay un juguetito y aquí estoy viendo esto que suena, que creo que es la que tiene monedas. Esto creo que es para irse a la ducha. Es un reloj. Amigos, no van a creer lo que he encontrado. Y si se dan cuenta,
creo que hay muchas monedas. Ya no hay más aquí. Esto es lo que uno busca encontrar en esta clase de cosas. ¿Y quién iba a pensar en una caja de niñas? En una caja con cosas para niñas. Me han salido 3 jerseys coleccionables, un iPhone Nano, unos lentes Versace, un Apple Watch, estas 2 alcancías. ¿Cuál abrimos primero? ¿Las alcancías o la bolsa o la canastita? ¿Tú qué dices, hijo? The Pigman. Ok. Empezamos por esta. Oh, ya salió una moneda. Vamos a ver. Oh, ¿cuántas monedas cabía en este pedacito de alcancía? Alcancía. Amigos, hay billetes. Amigos, hay billetes. $20. Oh. 20, ahí. 2 de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. $52. $52 en esta alcancía, más $7 que tenemos aquí. $59. Y vamos a ver cuánto hay aquí, para darnos una idea, porque estoy viendo que hay 3 o 4, creo, bolsas como esta. 1, 12, $13. Teníamos 59. 60, $72 encontrando. Es una cosa increíble. Asumamos que también aquí hay otros $13. $113. Escuchen, escuchen. Esta es una diferente. Estas son monedas de 50 centavos. No, de $1. De $1 antiguo, porque yo conozco estas de $1, pero estas son de 1978. Yo tenía 4 años. 13, $14 en esta, solamente 14.50. Y hay una monedita aquí. Vamos a guardar esto para ver qué es esta monedita. Hay que tener mucho cuidado. Cuando encuentro monedas, casi siempre lo que hago es ponerme a ver una por una. Y ya tengo una especie de microscopio y las miro y he bajado una aplicación para ver las monedas. ¿Por qué? Porque recientemente, en lo que es las monedas de 1 centavo, en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, se necesitó mucho cobre. Lo que pasó en ese momento fue que el gobierno de Estados Unidos dijo no más monedas de 1 centavo de cobre. Entonces las comenzaron a hacer de otro metal. Pero a alguien se le pasó, se le ocurrió la cosa que imprimió o acuñó, según dicen, 20 monedas de 1 centavo de cobre de 1943. La última hallada va a ir a subasta dentro de poco en $1.4 millones, si no me equivoco. Solamente se conocen 15, entonces quién sabe, por ahí nos encontremos la moneda esperada. Eso sería como ganarse la lotería. Un wee penny porque tiene como escudo el wheat, que viene a ser creo que es el trigo, y en vez de tener un edificio como tienen las actuales, tienen la cabeza de un indio. Por eso creo que le llaman también Indian Penny. Y es de 1901. 1901. Acá hay más monedas. Vamos a ver qué clase de monedas son. Me alegra realmente haberme esperado tanto, porque yo solamente tenía idea de los jerseys.
Oh, estas son monedas de 5 centavos y están separadas. 1941. Cuando está todo esto de la guerra. ¿Qué más? La verdad que, miren, estoy hasta temblando aquí con estas monedas. 1972. Oh. Esto es más actual, 1998. Tengo una de 1972 y 1998. 17 dólares en este pedacito. Creo que ya hemos llegado a los 130, 140 dólares en estas monedas que hay aquí. Uno va con fe en las unidades, en los almacenes. ¡Au! Pero uno nunca sabe qué es lo que va a salir. Pero prefiero apostar, tengo a mi familia que vive en Las Vegas, y les soy sincero, a meter un billete en una de esas máquinas, prefiero 1000 veces comprarme una unidad. Porque es mucho más bonito. Creo que paga mejor. Y la adrenalina que se vive encontrando estas cosas. Miren amigos, todas estas están llenas de monedas de 1 centavo. Vamos a tratar de abrirlos. Miren, acá hay monedas por todos lados. De repente hay unos 4 o 5 dólares en monedas de 1 centavo. Si hay algo más cercano a tesoro, no sé qué más puede hacer si no es esto. Bueno, y quedan estas 3 bolsitas. Vamos a ver qué hay en esta bolsita. Ya vi algo brillante, Vamos a dejar estas 2 aquí. Oh, miren. Un rosario. Vamos a ver si es de plata. Parece que fuera de plata. Si vieran el trabajo que tiene, cada bolita está labrada y se supone que es una rosa. Y tiene el sello del Vaticano y la imagen de Juan Pablo II. Qué bonita, qué bonito rosario. Yo no soy mucho de usar rosarios, soy católico. Y cuando me salen estas cosas, la verdad que no las vendo. Busco a alguien que realmente crea en Dios. Y vamos a hacer una cosa. Si llegamos a los 100 suscriptores, voy a hacer una dinámica y lo voy a obsequiar con todo corazón. Porque estas cosas no se venden. Cuando son cosas de Dios, he encontrado Biblias muy bonitas. Y siempre se da la casualidad que encuentro una persona que lo necesita. Simplemente se las regalo. Si voy al flea market y tengo esas Biblias, también se las regalo. Vamos a abrir esto. Un reloj. La marca es Lord Elgin. Lord Elgin. Nunca había escuchado de esto. Se ve bonito. Es más, hasta parece de oro esto. ¡Oh! Miren amigos, calcitas, miren. Dice Rolex. En este mundo del Rolex es tan fácil emocionarse. Oh, man. Pero también es bien fácil decepcionarse porque no veo ninguna inscripción acá. Si fuera un Rolex de verdad tendría que tener cosas aquí. Aunque parece de oro. No tengo mi imán a la mano, pero yo sé que cuando ustedes acercan el imán a una de estas cosas, si es original, en este caso si es oro, no se va a pegar. Así que lo vamos a tener que probar. Miren. Estas son las cosas que uno la verdad que sin palabras, uno espera encontrar. Y ojalá que sean originales, no me voy a emocionar. No me voy a emocionar porque sí tiene peso. Sí tiene peso, pero tenemos que hacer la tarea. Hay una persona que cuando encuentro oro, casi la mayoría de los que buscamos unidades, tenemos ya una persona que nos compra el oro. Ya luego les voy a hacer más adelante un recuento de las cositas que todavía guardo de oro. Y
y vamos a ver, pues, comenten qué les pareció este video, porque la verdad fue un... díganme qué les pareció, si les gustó, pero realmente a mí me encantó, personalmente a mí me encantó. Les voy a dar un update más adelante y prácticamente esto pagó la unidad, porque esta caja es una de las que salió en el último video de 160, del que casi lo pierdo. Ese video, solamente esta caja, levanté la tapa, vi el jersey amarillo y dije, esta tiene que estar buena. Y como le dije, mi amigo Rodrigo de Locote Tesoros me dijo, siempre asegura lo valioso. Luego Jack de Locker Nuts, por favor vean sus videos también, buenísimos. Y en el último video que subió, dos cosas. Aparece cuando me conoce y les invita a todos a que se suscriban a mi nuevo canal. Y otra que en su video él se encuentra 2 cajas de joyería. No es común. Mucha gente cuando ve esta clase de videos se avienta y como ahorita le puede dar la locura, vamos a comprar. No es común. La verdad que ese almacén yo casi lo pierdo, y yo le había dicho a Rodrigo, ¿cuándo me va a tocar a mí uno barato con buenas cosas? Me tocó, y ahora que vi lo de Jack en Locker Nuts, ¿cómo le tocó eso? Y miren lo que me toca a mí. O sea, aquí en este negocio no hay que tener envidia, al contrario, hay que alegrarse por los camaradas, porque todos estamos haciendo lo posible por salir adelante. Y la verdad que, wow, ha sido de lo mejor. Esta guitarra, por supuesto, también ya se los dije, es de esa unidad. La otra, la Fender, la guitarra, si la logro arreglar, quizás se quede conmigo. Pero esta Yamaha, de hecho, que me voy a quedar con ella. Es más, mi papá siempre quiso enseñarme a tocar la guitarra. No aprendí cuando estaba, pero en honor a él voy a tratar de aprenderlo, y les voy a... Cada vez que suba un video voy a subirles un poquito de lo que estoy aprendiendo. Aprovechando, antes de terminar el video, quiero agradecer a Rochelle E. Pickman por haberse suscrito. También a Brigitte McCoy. Les agradezco mucho porque están haciendo el esfuerzo a pesar de que está en español. Y gracias a ellos que me están siguiendo, a pesar de que hablan inglés, pero me dicen que van a practicar su español. Por eso trato de vocalizar bien, de hablar muy bien. No es que esté con nervios, sino que básicamente estoy tratando de vocalizar bien, porque ya me siento con el deber y la responsabilidad de que si van a aprender un poquito de español de mi parte, pues lo aprendan bien y sepan que no todos los que hablamos español hablamos con slangs. Depende del video que hagamos también, ¿no? Si va a ser un video gracioso, pues vamos ahí, ¿no? Hay otro nuevo suscriptor que se llama Gaukelovit. Muchas gracias. La verdad que me siento muy halagado porque se han suscrito a este humilde servidor. Y pues vamos a seguir. A nuevo suscriptor, Michelle Maldonado, muchísimas gracias, un abrazo grande. Ya pasó el día de los amigos, de la fraternidad, pero yo les mando un abrazo grandísimo y todos mis cariños y mis bendiciones. Baby Stark, Frank Cabral, Annie, Little Sanctuary, muchas gracias. Analia Di Constanzo, y así voy a ir saludando a los suscriptores. Juan Carlos Martínez, un amigo de infancia, muchas gracias, bendiciones para la familia. Jan Norman, muchas gracias, Jan. La verdad que agradezco mucho su apoyo. Sara, mi cuñado Juanito, JC Electric, un abrazo, gracias por seguir. A mi amigo del alma, Rodrigo de Locote Tesoros. Y así voy a seguir saludando a la gente, y a medida que vamos creciendo en este canal. Y muchas gracias por haber compartido conmigo en este video que está buenísimo. Hemos hecho un score, pequeña lotería.
y vamos a seguir porque les tengo que dar un update de esto. Así que síganme, gracias, comenten, denle like y todo mi cariño para ustedes y bendiciones.